Cuando hablamos de la independencia y de su proceso en el Reino de Guatemala, por lo general hacemos alusión a factores externos que hubo y que influyeron dentro de ese proceso. Hablamos de la Revolución Francesa, nos extendemos mucho en hablar de lo que pudo ocurrir en cuanto a las ideas que derivaron de la Revolución de los Estados Unidos encabezada por Washington, Jefferson y otros personajes. Hablamos también sobre las ideas de la Ilustración, pero muy pocas veces en realidad tocamos el tema de cómo influyó en ese movimiento libertario también el proceso que se estaba dando en la Nueva España, en el virreinato de la Nueva España. Las ideas novohispanas de la libertad, encabezadas obviamente por un gremio, por un grupo selecto de sacerdotes ilustrados, tuvo mucho que ver en el proceso independentista del Reino de Guatemala. Esas ideas fueron calando poco a poco, pero además fueron avanzando desde el punto de vista militar. A medida que las tropas de José María Morelos y Pavón llegaban hasta el sur de la Nueva España, en la frontera con el Reino de Guatemala, que entonces estaba situada en Chiapas, fue la manera en la cual se fueron dando los acontecimientos. Las armas venían acompañadas de exploradores. Las armas no solo libraban batallas, sino que también establecían lineamientos y penetraban los territorios del enemigo. Enviaban cruzadas, enviaban elementos para que establecieran contacto con el sur, con las provincias del sur del Reino de Guatemala. Es obvio que si el 25 de noviembre de 1812 las tropas de Morelos y Pavón entraron a Oaxaca y establecieron ahí su base de trabajo en la zona sur de México, es obvio que entonces las autoridades de Guatemala se pusieron en alerta. Ya las tropas rebeldes estaban a unos cuantos cientos de kilómetros de la Capitanía General, de la sede de la Real Audiencia y además de la ciudad principal del Reino de Guatemala. Por tanto, no resulta extraño que el capitán general de aquel entonces, José de Bustamante y Guerra, mandara al teniente coronel Manuel Dambrini a aplastar aquel movimiento rebelde encabezado por Morelos y Pavón. De hecho, lo remitió con 250 hombres para que constituyera la séptima división auxiliar en la zona de Tehuantepec, del Golfo de Tehuantepec. Obviamente, en febrero de 1813, Dambrini se adentra en territorio de Tehuantepec, libra varias batallas, todas victoriosas a favor de los guatemaltecos. La de Niltepec es una de ellas. Es una batalla muy importante. Luego, se libra el 25 de febrero. Luego, el 30 de marzo, libra la batalla de Tehuantepec, justamente. Y más adelante, cuando ya ha logrado penetrar todavía más en el territorio, aquel donde se va a enfrentar con más denuedo a las tropas rebeldes de Morelos y Pavón, es curioso que va a tener que recular porque se queda sin abastecimientos, sobre todo pertrechos militares, y entonces es cuando las tropas rebeldes descargan contra aquellos 250 más 100 soldados improvisados, desatan una ofensiva de más de 1.500 tropas para enfrentar a los realistas enviados desde Guatemala. Esa ofensiva es encabezada por el mariscal Mariano Matamoros y es finalmente el 19 de abril cuando se libra la batalla más importante de esa época. Fue una batalla encarnizada, como puede haber sido, imagínense, 350 soldados de Guatemala contra más de 1.500 de los rebeldes. Fue una batalla encarnizada no solo por el hecho de que había una desproporción numérica, sino porque el ejército rebelde estaba mucho más organizado y mucho más entrenado
que el de los guatemaltecos, que era una suma de voluntarios y básicamente iban armados de piedras, palos, corvos y algo más. A las 3 de la tarde de ese 19 de abril de 1813 comenzó la batalla en las faldas del Cerro del Chilillo, en la zona de Tonalá. Aquella batalla fue sumamente encarnizada, como he insistido. El terreno era desigual, el terreno era pedregoso, no era fácil desplazarse en la zona, no era fácil encubrirse en aquella boscosidad y sobre todo en aquel terreno prácticamente volcánico. El resultado fue bastante desigual también. 44 soldados de Guatemala fallecieron en aquel movimiento militar. Se suponía que era una retirada. Sin embargo, tuvieron que hacerle frente al acoso y al ataque de los rebeldes. Frente a eso, los rebeldes apenas sufrieron 5 muertos en la batalla. Dambrini finalmente logró salir de Tonalá y se dirigió a la ciudad de Guatemala. Es curioso que a pesar de la victoria de los rebeldes, de José María Morelos y Pavón, no cruzaron la frontera hacia Chiapas y los persiguieron. Se mantuvieron dentro de su teatro de operaciones. Sin embargo, sabían que había una debilidad al interior del reino de Guatemala y enviaron misioneros, enviaron personas encargadas de entablar contacto con los americanos de San Salvador, como se autodenominaban los independentistas. No en balde, unos cuantos meses después, se encontraría correspondencia entre esos emisarios y el sacerdote José Matías Delgado y de León, su sobrino Manuel José Arce y su medio hermano Juan Manuel Rodríguez. La maquinaria para poner en funcionamiento el estallido rebelde en San Salvador del 23 de enero de 1814 estaba ya en funcionamiento.